compartir pantalla. ¿Sí me alcanzan a ver? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por el esfuerzo que hacen de estar aquí conectados en esta hora de la tarde. Estamos estudiando Filipenses. Ya estamos un poquito avanzados en este estudio. Estamos llegando casi al final del capítulo 2. Un capítulo hermoso donde podemos decirlo de una manera de cierta manera clara, que se centra el corazón del mensaje a los filipenses. Haya el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los hermanos filipenses son muy amados por Pablo, son muy queridos, hermanos que han colaborado grandemente con él, tienen un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo, forman una parte muy especial de su ministerio. Pablo lo menciona de, de, de alguna manera como que ellos son la corona también del ministerio del apostolado de Pablo. Entonces, hermanos, estos hermanos filipenses son muy importantes. Cuando Pablo escribe acerca de ese sentir que hay en Cristo Jesús, que no se aferró el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, siendo humilde, entregándose hasta la muerte. Pablo puede comprender ese sentir y dice Pablo, yo tengo ese sentir por ustedes. Pablo, ¿por qué dices eso? Porque en el capítulo 1 Pablo nos mencionó, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, estamos llegando a esta parte del capítulo 2 donde Pablo va a mencionar a otro personaje muy importante, un hermano muy amado por Pablo, un hermano que pues bueno, vamos a empezar a ver a partir del versículo 20 en adelante. Una de las menciones que hace Pablo acerca de los hermanos que han colaborado con él es precisamente este hermano que vamos a ver en el, bueno, que mencionó en el verso 19, refiriéndose a él como Timoteo. Dice el apóstol Pablo en el verso anterior, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ya Pablo mencionó que va a enviarles a Timoteo. Timoteo, hermanos, es un hermano muy apreciado, muy amado por Pablo, y lo describe inmediatamente en el verso 20, que es el verso en el que nos quedamos. Dice Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense, hermanos, no solamente es un hermano muy amado por Pablo, y todo lo que vamos a estar viendo a continuación acerca de ese hermano llamado Timoteo. Timoteo, hermanos, tiene el mismo ánimo de Pablo, puede llegar, hermanos, a expresarse que tiene el mismo sentir de Cristo Jesús, porque se está interesando por los hermanos de Filipos de una manera muy honesta, de una manera sincera, de una manera transparente, de una manera genuina. Eso está muy relacionado, hermanos, con lo que hemos hablado en el capítulo 1. Recuerden que hay hermanos que no están predicando mal, no están predicando error, pero están predicando por envidia y están predicando por contienda. Están pensando que a través de su predicación van a añadir aflicción a las prisiones del apóstol Pablo. Aquí, hermanos, hay algo bien importante. Dice del mismo ánimo. La palabra griega es isopchuson. Se utiliza solamente, hermanos, en el Nuevo Testamento, en este pasaje que estamos leyendo. Este pasaje, hermanos, hace referencia a Timoteo, no a Pablo. Y fíjense lo que significa. Literalmente, hermanos, da la idea de una persona que pone una misma alma, un mismo pensar, una misma actitud. Podemos ver, hermanos, que Timoteo prácticamente tenía el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Aquí creo que le borré un poco más y no se alcanza a leer, pero eso es lo que les quería comentar.
Timoteo, hermanos, tenía el mismo sentir que Cristo Jesús. La palabra a ninguno tengo del mismo ánimo. Esta pequeña frase, hermanos, está dándonos la idea de que Timoteo tiene la misma alma que Pablo y que Jesús y que los hermanos filipenses. Tiene un mismo pensar, el mismo que Cristo Jesús, el mismo que Pablo, el mismo que los hermanos filipenses. Y tiene la misma actitud que tuvo Cristo, al ser obediente, al despojarse, al amarnos, la actitud que tiene Pablo, al amar a Cristo, al amar su obra, al amar a los hermanos. Y Timoteo, hermanos, pues no es la excepción. Pablo había mencionado, hermanos, en el capítulo 2, en los versículos primeros, en los versículos 2 y versículo 3 y 4, dice Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eh, Tenemos nosotros, hermanos, aquí está la parte que se me traslapó de lo anterior. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que lo que está diciendo aquí Pablo es que quería que los hermanos filipenses entendieran el sentir de Cristo Jesús, porque inmediatamente del verso 4, Pablo va a empezar a describir el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo que podemos entender, hermanos, es que Timoteo, que dice Pablo, no encuentro a ningún otro hermano. Sí, hay muchos hermanos que amo, hay muchos hermanos en los que confío, hay muchos hermanos trabajadores. Es más, en los hermanos filipenses, recuerden que tenía ancianos y tenía diáconos, pero dice Pablo, no hay otro, no hay ningún otro hermano que tenga el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo podía comprender, hermanos, el sentir que tenía Timoteo. Y creo, hermanos, si mal no recuerdo, alguna vez les hablé del sentir de Cristo. Y era el sentir que hubo en Pablo, es el sentir que hubo en Timoteo. Y más adelante, hermanos, vamos a mencionar a otro hermano que también tuvo el mismo sentir. Entonces, hermanos, podemos entender cuando nosotros hablamos de que los hermanos filipenses, de que Pablo, de que Timoteo tenían el mismo sentir de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es bien importante y es una lección para nosotros, porque el sentir de Timoteo, hermanos, el sentir de Timoteo fue un sentir influenciado, fue un sentir fundado en la palabra de Dios, donde podemos ver que Timoteo está siendo enseñado desde pequeño. Y fíjense, hermanos, cuando Pablo conoce a Timoteo, vamos a regresarnos un poquito allá a la historia, a Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, estamos hablando de los viajes misioneros de Pablo. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Estamos hablando de alguien que tiene fe. Lucas lo está describiendo como una mujer creyente. Dice, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos de Listra y en Iconio. Fíjense, hermanos, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, hablaban bien de aquel joven que Pablo había encontrado y que, pues bueno, dice cierto discípulo nada más, cierto creyente, cierto seguidor de Cristo Jesús. Desde entonces, hermanos, Timoteo ya empezaba a desarrollar su fe. Y de ahí dice Pablo, bueno, este joven muchacho, este joven hermano, discípulo, quiere aprender, quiere conocer, y Pablo le da la oportunidad de que aprenda directamente de él. De ahí Pablo lo toma y lo lleva consigo y lo acompaña en los viajes misioneros. Y fíjense, hermanos, está llegando a Derbe y los hermanos de Listra y de Iconio, las ciudades contiguas, están dando buen testimonio del trabajo que está haciendo Timoteo. No es un hermano que se está quedando solamente en su localidad. Es un hermano que su obra como discípulo
está abarcando otras ciudades. Solamente al ser un discípulo. Todavía no era colaborador de Pablo. Entonces podemos ver, hermanos, el discipulado que está llevando Timoteo es gracias, hermano, a su madre, que es judía, es creyente, y a su abuela, que Pablo lo menciona más adelante, en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, escribe Pablo y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que está hablándole Pablo, hermanos, a Timoteo es una carta personal donde le está diciendo, Timoteo, yo sé que tú tienes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo estoy seguro, Timoteo, que la fe que tú has desarrollado es gracias a tu abuela, es gracias a tu madre, y es una fe genuina. Ahora, hermanos, aquellos hermanos que han crecido en el seno de una familia cristiana, ya de 2, 3 generaciones, es una fe, hermanos, que debe estar profundamente arraigada. Es un discipulado, hermanos, que se debe de notar tan solo con el que los hermanos lo conozcan y que den buen testimonio de ustedes, que den buen testimonio de nosotros, hermanos, y cuidar a las generaciones que vienen. Lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, es el trabajo no solo de Pablo, no es el trabajo aquí, hermanos, solo de Timoteo al dejarse guiar, al ser un discípulo que tiene el sentir de Cristo Jesús, al ser un discípulo diligente en las cosas de Dios. Estamos viendo el resultado, hermanos, de la fe de su mamá, Eunice. Estamos viendo el resultado de la fe de su abuela. Estamos viendo, hermanos, que Timoteo tiene el sentir de Cristo Jesús. Y eso es bien importante, hermanos, porque es algo que la misma escritura, hermanos, nos va guiando día a día. Y dice Pablo, no solamente en su vida como cristiano, porque Timoteo, hermanos, aquí se está interesando por la vida espiritual de otros hermanos que no son solamente de su congregación, que no son solamente de su familia. Y podemos encontrar, hermanos, aquí la obra ministerial de este joven Timoteo, donde Pablo le está dando un consejo personal, donde Pablo, por el amor que le tiene, le está diciendo, Timoteo, a partir de aquí en adelante, yo ya no voy a poder estar contigo, no voy a poder darte consejos, no voy a poder enviarte a hacer obra misionera, pero tú, Timoteo, tienes que ser ejemplo en todo, que nadie te menosprecie por ser joven, y todas aquellas recomendaciones que Pablo le escribe personalmente. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, aquí de este joven Timoteo, que se está mencionando para los hermanos filipenses, es un hermano ejemplar, es un hermano que sin duda alguna tiene el sentir que hubo en Cristo Jesús, y es a lo que nos está invitando el hermano Pablo. Haya pues en vosotros también ese sentir. Y es ahí, hermanos, donde radica la lección de este capítulo 2. ¿Podemos nosotros, hermanos, desarrollar en nuestra vida cristiana el sentir que hubo en Cristo Jesús? No es porque venga de la segunda o tercera generación de cristianos, no es, hermanos, porque recibió una carta del apóstol Pablo, no es porque fue instruido por el mismo apóstol Pablo, sino por el sentir que tuvo Timoteo, de dejarse guiar, de ser obediente, de poner a otros en primer lugar. Eso, hermanos, habla mucho de quién es Timoteo, y eso va a hablar mucho de quiénes somos nosotros en el servicio, en el ministerio que estemos desarrollando. Y aquí viene la explicación del por qué las palabras que está diciendo Pablo. El verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí Pablo se está refiriendo, hermanos, a todos aquellos hermanos filipenses, no filipenses, aquellos hermanos que están pensando añadir aflicción a sus prisiones. Y dice, están buscando lo suyo propio.
No están haciendo las cosas genuinamente. No están predicando a Cristo Jesús de la manera correcta. Escribió Pablo para los Corintios, hermanos, en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 15 en adelante. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos, a los hermanos de Corinto acerca de Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La obra de Timoteo, hermanos, la obra misionera de Timoteo no se dio solamente en Derbe, en Listra, en Iconio, que eran las ciudades donde se desarrollaba el ministerio de Timoteo, sino que Pablo, al tomarlo consigo, al llevarlo en los viajes misioneros, expandió la visión de Timoteo y pudo ser una extensión del ministerio de Pablo, porque dice Pablo, podrán tener 10,000 años, dice, pero no tendréis muchos padres. Y dice aquí, hablando acerca de los corintios y acerca de Timoteo, dice, es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice, él les va a recordar mi proceder en Cristo Jesús. Y él les va a recordar lo que yo estoy enseñando en todas partes y en todas las iglesias de Cristo. Pablo le había delegado a Timoteo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Timoteo, hermanos, no estaba buscando un interés personal. No estaba buscando el aplauso o el reconocimiento o tener más seguidores en su canal de Facebook, sino expandir la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía el sentir que había en Cristo Jesús, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente prácticamente hasta la muerte, igual que el apóstol Pablo. Y aquí, hermanos, podemos encontrar la obra de Timoteo. Podemos encontrar, hermanos, que realmente Timoteo no estaba buscando su beneficio personal, sino estaba buscando el beneficio espiritual de los demás. ¿A qué me refiero con esto? La predicación del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Como Pablo le dijo a Tito, corregir lo deficiente. ¿Qué iba a hacer Timoteo? Continuar la obra del apóstol Pablo. Pablo tenía en mente que aquellos hombres que predicaban el Evangelio, hermanos, con una actitud de envidia y contienda, los cuales no pueden servir sinceramente y que se interesen realmente, hermanos, por los hermanos en Filipos. Recuerden que eso ya lo habíamos hablado en el capítulo 1. Dice Pablo, hay quienes están predicando a Cristo pensando en añadir aflicción. No están predicando a Cristo porque amen a la hermandad. No están predicando de Cristo por buscar la salvación de los demás. Están predicando a Cristo por contienda, por contender con Pablo. Están predicando a Cristo por añadir aflicciones a las prisiones de Pablo, que es el momento donde Pablo está escribiendo desde la prisión. Dice, hermanos filipenses, yo los amo mucho, no puedo estar con ustedes, pero les voy a enviar a Timoteo. Es mi hijo amado, es un hermano que se interesa realmente por la obra de Cristo, así como se interesó por los hermanos en Corinto, así como los hermanos de Iconio, Listra y Derbe dan buen testimonio acerca de él. Dice Pablo, yo lo estoy recomendando. Fíjense, hermanos, no es nada más porque se menciona a Timoteo. Estamos hablando de la vida y de la obra misionera de Timoteo. Estamos hablando de la genuinidad que tiene Timoteo por la obra de Cristo y que se está interesando por el bienestar de los demás. Se está interesando por expandir lo que es de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, pero no agrandarlo nada más, bautizar por bautizar, sino enseñar correctamente, dar discipulado, ministrar dentro de la iglesia, servir, que era lo que hacía Pablo. Si había alguna situación
Pablo llegaba y enseñaba, no porque fuera metiche, no porque fuera entrometido, sino porque a través de la enseñanza, hermanos, se puede corregir, se puede redarguir, se puede instruir en justicia, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Así que, hermanos, lo que estaba haciendo Pablo, dice, hermanos, yo tengo el deseo de estar con ustedes, pero no puedo porque estoy preso. Les voy a enviar a Timoteo, que es de toda mi confianza y que tiene realmente el sentir que hay en Cristo Jesús, el cual quiero que ustedes también logren desarrollar. Y qué hermosas palabras para los hermanos de Filipos. Podemos leer, hermanos, lo que enseña la Escritura allá en 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nos ponemos a pensar, hermanos, un poco en la vida de Cristo. Si Cristo hubiera buscado su propio bien, se hubiera aferrado, hermanos, a su posición de ser Dios. Jamás se hubiera despojado de su trono de gloria. No hubiera venido a pisar esta tierra como un humano, como un mortal, como todos nosotros. Y menos, hubiera entregado su cuerpo en sacrificio por nosotros. El contexto de Corintios, hermanos, es acerca de lo sacrificado, acerca de no hacer tropezar a nadie. Pero estamos buscando, hermanos, también el bienestar de los demás. Estamos buscando avanzar en la vida espiritual todos juntos. Porque estamos hablando, hermanos, de que como cristianos, como cuerpo, tenemos que avanzar parejos. Cuando habla acerca de madurez, cuando habla acerca de crecimiento, se habla de que todos lleguemos hasta la estatura, hasta la plenitud de Cristo Jesús. Y dice Pablo, ahora todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La invitación es para que todos aprendamos a preocuparnos unos por otros, a edificarnos unos a otros, a corregirnos unos a otros, a alimentarnos espiritualmente unos a otros. Porque muchas veces, hermanos, en muchas ocasiones, somos egoístas dentro de la iglesia. Y si hubo algo que Cristo nos está enseñando a través de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, es de que no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, hermanos, es un mensaje muy profundo. Es un mensaje, hermanos, que si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, a nuestro cristianismo, en donde nos encontremos, podremos nosotros también desarrollar y tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Pablo nos está diciendo que también tuvo y que nos está mostrando ahora que también hubo ese mismo sentir en Timoteo. Y que por ahí algunos hermanos filipenses no lo estaban teniendo adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dentro de la congregación donde nos encontramos, dentro del círculo de hermanos en el que nosotros nos movemos, dentro de las congregaciones que visitamos, probablemente nos encontremos con algún hermano, con alguna hermana que no esté predicando a Cristo sinceramente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Orar por él. ¿Qué podemos hacer? Hacer bien nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer? Gozarnos, dice Pablo, porque Cristo es predicado. ¿Cuál sea el motivo? Cristo es predicado. Ahora, con todo esto, hermanos, buscar lo que es de Cristo Jesús. Cuando nosotros empecemos a buscar lo que es de Cristo Jesús, vamos a encontrar ganancia. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo ya encontré mi tesoro, porque yo ya encontré a dónde quiero llegar. Timoteo, desde joven, influenciado por su mamá, por su abuela, pudo ser luz para muchos cristianos.
y estaba buscando, hermanos, el beneficio de los demás. Estaba buscando a Cristo Jesús y lo encontró y predicó de él sinceramente y se interesó por los hermanos y colaboró con Pablo. Y ahora fíjense, hermanos, por eso les digo que colaboró con Pablo, porque enseña el verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el evangelio. Pablo sigue hablando, hermanos, de la obra de Timoteo. Y los hermanos filipenses no desconocían la obra de Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él. Entonces los hermanos filipenses ya conocían, hermanos, acerca de Timoteo. La palabra méritos, hermanos, habla de confianza, pero no solamente de darle la confianza porque sí, sino una confianza que ha sido probada y que ha sido demostrada que es digno de esa confianza, digno de esos méritos, que la obra que ha realizado Timoteo es digna de lo que se está hablando acerca de él. En primera de Timoteo, hermanos, el capítulo 1, verso 1 y 2, Pablo se presenta y le escribe a Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién le escribe? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Pablo le escribe a Timoteo la primera carta, yo no sé qué haya pensado, qué haya sentido Timoteo, cómo haya recibido, cómo haya atesorado esa carta, porque Pablo se empieza a despedir de él. Le da instrucciones para el ministerio y en la segunda carta le dice: porque ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. Y piensen ustedes no en el apóstol Pablo que está a punto de ser sacrificado. Piensen ustedes en Timoteo, que iba a perder a su padre espiritual, a su guía, a su instructor, a su maestro, con el que había tenido la oportunidad de colaborar y que le está pidiendo: continúa adelante con la obra. Dice Pablo, ustedes ya conocen los méritos de él, que fue probado y fue probado con éxito, fue aprobado con éxito. A mí Pablo me ha servido, me ha ayudado, ha colaborado mucho conmigo. Para mí, dice Pablo, es como mi hijo. Entonces dice Pablo, es muy especial para mí. Y pues bueno, leemos en Filipenses lo que ya leímos, hermanos, al inicio de la carta. En Filipenses 1, verso 1, se presentan Pablo y Timoteo. Y lo está poniendo a la par, ¿eh? No se está poniendo ni Pablo como apóstol, ni está poniendo a Timoteo como discípulo. Se ponen a la par de siervos, de esclavos, de servidores de Cristo Jesús. Dice Pablo, aquí está Timoteo conmigo. Aquí está Timoteo para que realmente vean que él está sirviendo en el Evangelio conmigo como si fuera mi hijo verdadero. ¿Han encontrado ustedes algún hermano, alguna hermana que amen de esa manera, como un hijo en la fe? Que digan, este hermano estoy apoyándolo para que crezca y desarrolle todo su potencial como cristiano. Es necesario, hermanos, que apoyemos a los jóvenes, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Lo que está haciendo aquí Pablo realmente está recomendando, aprobando el ministerio que tiene Timoteo. Y pues bueno, también está dedicándole estas hermosas palabras que sin duda alguna, hermanos, en el sentir de Timoteo está el amor hacia Pablo como padre,
está el amor hacia Pablo como su mentor, poniendo a Cristo Jesús en primer lugar y como ejemplo en todo, y el motivo de la obra y el esfuerzo y sacrificio que están realizando ambos. Porque no era la obra misionera así de fácil o sencilla como la tenemos hoy en día. Que podemos llegar a muchos lugares, que podemos viajar a muchos lugares y que cuando va un predicador a algún lugar invitado, a alguna campaña, a algún seminario, lo tratan con todas las atenciones. Pablo, Timoteo costeaban sus viajes, los hermanos filipenses colaboraron con ellos en muchas ocasiones, pero hermanos, realmente tenían que hacer una gran labor, un gran esfuerzo. Y aquí Pablo dice, los méritos que tiene Timoteo, ustedes ya lo conocen. Realmente es un servidor de la iglesia y ha colaborado conmigo. Ha colaborado conmigo en todas las partes donde han dado. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de Pablo, siempre le damos todos los méritos, todo el aplauso, todo el reconocimiento a Pablo como un apóstol, y a veces no tomamos en cuenta a todos aquellos hermanos que colaboraron con él. Y es necesario, hermanos, reconocer también la obra de los demás hermanos que están colaborando y que de alguna manera directa o indirectamente están colaborando para la predicación del Evangelio. Son esos hermanos que están tras telón, tras bambalinas, como se dice, pero que están colaborando grandemente para que la palabra, para que el mensaje de Dios sea llevado. Entonces hay muchos hermanos así, que tal vez sus nombres no figuran como predicador, como evangelista, como maestro de jóvenes, como maestras de niños, pero son hermanos que están constantemente en las oraciones de aquellos hermanos que predican. Dice Pablo en el verso 23, así que a este, refiriéndose a Timoteo, a su hijo amado, a su verdadero hijo en la fe, a su colaborador, al que tiene el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, espero enviaros, pero lo voy a enviar luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuáles asuntos tenía que resolver Pablo? ¿Cuáles asuntos tenía pendientes Pablo a los que está haciendo alusión aquí en este verso 23? Pablo estaba esperando un veredicto del emperador romano. Un veredicto, hermanos, que iba a consistir en su libertad o en su muerte. Recuerden, Pablo está preso. Está esperando ser enjuiciado. Y de ahí, hermanos, pues vemos que Pablo apela al César y llega hasta Roma. Eso es lo que hemos visto en la historia, ya en Hechos, y que Pablo, hermanos, cuando tiene el propósito, el deseo de ir a Roma, cuando escribe aquella carta, dice, hermanos, tengo el deseo de ir a verlos, pero no lo puede hacer con la libertad que Pablo estaba acostumbrado. Pablo llega a Roma como un prisionero. Pablo llega a Roma encadenado, con ciertos privilegios, un arraigo domiciliario, porque recibía en aquella casa donde estuvo a todos los que iban a él, a todos los que querían saber de Cristo Jesús. Pablo les enseñaba, hasta que escribió aquellas cartas donde llegaron a Timoteo y se despide de él. Entonces, hermanos, esos eran los asuntos que tenía aquí Pablo pendiente. Después de que Pablo se enterara del veredicto que iba a tener, iba a enviar a Timoteo para que fuera con los hermanos, fuera para consuelo, fuera para animarlos y dar las buenas noticias que iba a llegar Pablo. Aquí pues el sentir, hermanos, de Pablo es que él tenía la confianza puesta en el Señor, tenía su fe puesta en el Señor, de que iría pronto a verlos. Dice el verso 24, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. No va a llegar Timoteo solo, probablemente yo vaya con él, pero dice Pablo, confío en el Señor. La palabra, Pablo confiaba, hermanos, de que iba a salir libre de la cárcel. Sin embargo, la actitud de Pablo, hermanos, siempre fue, si Dios quiere, si Dios permite. Recuerden que ya lo había mencionado en el capítulo anterior, Filipenses 1:25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Dice Pablo, para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice Pablo, si llego al punto de mi muerte, no se preocupen, yo voy feliz. Para mí es ganancia.
pero si me quedo en vida, es para beneficio de ustedes. Y dice Pablo, confío en esto, sé que quedaré. No había tenido ninguna revelación, era la fe de Pablo por seguir yendo a visitar a los hermanos filipenses. Y aquí podemos entender, hermanos, lo que nos enseña Santiago en el capítulo 4, en el verso 14 y verso 15, cuando habla acerca de lo que es la vida. Cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hacemos muchos planes, hermanos. Tenemos muchas cosas que hacer. Queremos ir a muchos lugares. Queremos visitar muchos lugares. Tal vez tenemos en nuestra mente el propósito de expandir la obra de Cristo a otros lugares y decir, quiero ir aquí, quiero ir a predicar allá. Pero dice dice Santiago en el capítulo, en el verso 15, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que yo creo que hoy más que nunca, hermanos, es algo que nos ha enseñado esta pandemia. ¿Cuántos hermanos, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo han partido con muchos planes, con muchos proyectos, con muchos deseos de volver a estar todos reunidos y que no lo logramos? Pero debemos de decir, hermano, si el Señor quiere. Y Pablo, hermanos, a pesar de que su fe, su voluntad era ir a ver a los hermanos allá en Filipos, dice, confío en el Señor. Si Dios quiere, si Dios permite, yo también iré pronto a vosotros, no solamente Timoteo. Así que, hermanos, el verso 25 nos vislumbra hacia otro hermano que también tuvo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Como Timoteo tenía que esperar cuál iba a ser el veredicto, la decisión de los jueces a los cuales, al tribunal que se iba a enfrentar Pablo, y se los voy a enviar, pero después de que vea algunos de mis asuntos, les voy a enviar a Timoteo. Y dice el verso 25, en este momento tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, hermanos, un hermano que está tras bambalinas, un hermano poco mencionado, un hermano poco conocido, pero fíjense qué hermosas palabras describe Pablo acerca de él. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pero si Dios nos da oportunidad, hermano, si Dios quiere, estaremos continuando con el verso 25 la semana que entra, si Dios nos permite, nos da oportunidad. Así que, hermanos, estaremos hablando mucho acerca de Epafrodito. Vamos a ver qué tanto sabemos, qué tanto conocemos acerca de este hermano, pero hasta el próximo viernes. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias por su atención, por el esfuerzo que hacen de estar conectados para esta clase. Sé que no es fácil, y menos cuando no hay luz. Hermanos allá en Tamaulipas, Dios los bendiga. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, algún comentario, algo que quieran añadir, cuando deje de compartir pantalla, pueden abrir sus micrófonos con toda confianza. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos.